Bendecido, qué bueno, Señor. ¿Sabe qué es bueno predicarlo a un pueblo bendecido? Amén. Un pueblo bendecido como que tiene el corazón con la actitud adecuada. Alabado Dios, aleluya. Porque sabe que no está siendo bendecido por sus fuerzas, sino que ha podido entender que la bendición, cuando es bendición, viene de parte de Dios. Amén, aleluya. Y hoy vamos a, como martillo pilón, a la palabra. Oh Señor, a la fe añadir virtud, a virtud, dominio propio. Gloria a Dios. Lo tenemos claro, pastor. Bueno, vale. Pero ¿sabes qué? A veces nos cuesta entender y aceptar. Bendito Dios, aleluya. Porque hay algo que impide que eso que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es la palabra, amén, se haga vida y realidad en nosotros. El Señor siempre le mostraba a los discípulos y les enseñaba con ejemplos. Amén. Llegó un momento que Jesús se arrimó a los discípulos que estaban ahí un poco alborotados y les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. Y ellos, amén, unos querían estar al lado de él, en la diestra, el otro quería estar por encima de los hermanos, y él decía: aprended de mí. Alabado Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque su ministerio se caracterizó por la humildad. Amén. Él llegó a corazones endurecidos con amor y humildad. Y aquí vemos, bendito Dios, aleluya, uno de los ejemplos de la humildad de Jesús. Dice que un domingo antes de su muerte, Él entró a Jerusalén. Dice la palabra de Dios en, bendito Dios, en Lucas 19:38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Se juntó una multitud, amén, a echar mantos y ramas de olivo sobre la pasada de Jesús, sobre un pollino. Un pollino no es un pollo, amén, es un burrico. Amén, bendito Dios, aleluya. Y el burrico es símbolo de humildad. Amén. El burrico era usado en aquel tiempo para transportar profetas. ¿Se acuerdan aquel profeta que tenía que maldecir a Israel y se le presentó un ángel con una espada de fuego, y el burrico que iba ahí se paró y le dijo: yo no voy? Amén. Eso implica, bendito Dios, aleluya, que toda la creación de Dios, alabado Dios, tiene un propósito. La creación nos enseña, alabado Dios, aleluya. Y aparte de eso, el Señor no podía ir en contra de su palabra. Amén. Dice Él cuando le dijo a los discípulos: yo no vine a incumplir la ley o la palabra. Amén. Por lo cual, Él tenía que entrar en un burrito en Jerusalén. Dice Zacarías 9:9: he aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El pollino simbolizaba la humildad que había en Jesús. Pero todos no lo veían así. Todos conocían, porque saben que el pueblo de Dios conocía la palabra. Lo tenían claro, ¿verdad? Todos los que estaban allí adorando se acordaron de esa profecía en Zacarías y se estaba cumpliendo. Y muchos de ellos creían que se terminaba el reinado de los romanos, porque el rey ha venido a nosotros, gloria a Dios. ¿Saben qué le gritaba? Hosana. ¿Saben qué significa Hosana? ¿Qué significará? Hosana. Amén. Teníamos un hermano gallego en mi tierra, que bueno, él hablaba con acento gallego. Entonces a veces le decía Hosana. Entonces llegó un momento que dijo: Hosana se llamaba la burra, por eso le gritaban a la gente, y no es así. Hosana significa: sálvanos hoy. Hoy sálvanos. ¿De qué quieres que te salve Jesús? Amén. Muchos de ellos creían que los iba a salvar de los romanos, pero no entendieron que el Señor vino a instar un reino, no en la tierra. Él vino a instar un reino en nuestros corazones. Porque eso eran los que estaban cautivos. Eso eran los que estaban
perdidos en delitos y pecados. No eran los romanos tal vez eran, bendito Dios, aleluya, una mano usada por Dios para reprimirlos y para que les buscara. Alabado sea el Señor, tan solo. Pero ellos, muchos de ellos, no veían más que eso. Alabado sea el Señor. Y nos damos cuenta de que muchos, una semana antes, que le adoraron, que gritaban y lloraban, porque eran muy emocionales los judíos, amén. Una semana después, también le gritaban: crucifícales, crucifícales. Este vino como rey y no nos ha librado de los romanos. Este vino como rey y seguimos teniendo el yugo romano sobre nuestras vidas. Este no es el que esperábamos, y ahí lo están esperando todavía. Amén, bendito Dios, aleluya. Pero Jesucristo demostró humildad en todo momento. Él, conociendo el corazón, sabiendo por qué lo adoraban, no se inmutó. Él solamente obedeció la palabra. Y ahí es cuando tenemos que entender, la humildad produce eso en nuestra vida. La humildad produce el saber estar. La humildad produce que el dominio propio crezca. Alabados nosotros, como dice la palabra, ay, añade. Y ese tipo de dones que Dios quiere que añadas a través de la palabra de Primera de Pedro, amén, bendito sea el Señor, solamente se van a añadir si hay algo, si hay un condimento especial en tu vida que se llama humildad. Amén. Dios no le va a dar a ningún soberbio nada. Y peor para que te lo creas, porque Él te ama. Dios ama a los soberbios, porque ama al pecador. Y no le va a dar algo para que se ensalce más todavía y a este como llegó luego. Alabado sea el Señor. ¿Entendemos cómo se maneja Dios? Vamos comprendiendo que no es tan malo como algunos pensamos. Que muchas veces nos toca lo que nos toca, porque Él está trabajando con nuestra humildad. Alabado sea el Señor. Me encantó porque dice que había mucha alabanza y los discípulos se gozaban por la alabanza. Y el Señor los miró y le dijo: si estos se callaran, aún las piedras se callaran. Así que no te goces tanto, porque esto es una emoción de momento. Amén. Tocaron el cielo con la mano. Me imagino los discípulos, miles de personas glorificando y alabando el nombre de Jesús, llamándolo rey. Ellos estaban como gorrión. Amén. Alzaban su pecho. Nosotros somos los discípulos del Rey de Reyes, porque es así. Alabado Dios, aleluya. Y el Señor nos bajó al piso. Dios no te necesita para ser alabado. La creación está para alabarle. Los cielos y la tierra, dice el Señor, glorifican al Rey de Reyes. El privilegio lo tenemos nosotros, que podemos entender y comprender que Él es nuestro Dios y que necesitamos glorificarle, que Él merece gloria, Él merece honra. Pero en todo momento a Jesús no se le subió la bilirrubina a la cabeza. Cuando vamos al huerto del Edén, cuando lo fueron a apresar, dice que se le acercó un grupo de gentes con antorchas, y uno de ellos dio un paso adelante y le besó, indicándole a los otros que ese era el que había que arrestar, ese era Jesús. Y dice que en un arranque de ira, Pedro sacó una espada y en el medio de la noche le cortó una oreja a un siervo de los sacerdotes llamado Malco. Y vemos ahí la gracia, el amor de Jesús, que cogió esa oreja en la noche. Después vamos a hablar de esto. Y se la volvió a colocar. Y le dijo a Pedro: guarda tu espada. ¿Acaso no he de beber del cáliz que el Padre me ha dado? Juan 18:11. Guarda tu espada. ¿Qué te vengo a defender? No necesito que me defiendas. Te necesité que te pusieras a orar y te dormiste. Amén. Pero nosotros somos lo que nos inventamos la ayuda que Dios necesita. Amén. ¿O no te parece así?
Mira la misericordia de Dios. En medio de la noche le podía haber arrancado la cabeza a Pedro, a este hombre. Y solo le cortó la oreja. ¿Qué tenía GPS la oreja? Porque dice que el Señor fue y cogió la oreja en el medio de la noche y se la voy a poner al pobre hombre que estaba con la mano en la oreja porque estaba sangrando, amén, lleno de dolor. O sea, ven la magnitud del amor y de la misericordia y del poder de Dios. Dios no permitió que Pedro lo matara. No es porque no lo pudiera resucitar, porque no era el caso. Pero Dios no permitió. Porque si no, el que le iba a acompañar, iban a haber 4 cruces. Alabado Dios, aleluya. Y a Pedro todavía no le tocaba ser crucificado. Todo tiene su tiempo en el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Él, con humildad, dice la palabra. La humildad de él dice que se despojó. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Mostrando que el amor verdadero siempre se inclina para levantar a aquel que está caído. Señor Jesús es bueno. Hoy en día, muchos buscan a un Jesús a su medida, como este pueblo. Quería un Jesús guerrero. Un Jesús que con el chasquido de sus dedos hiciera desaparecer la esclavitud romana. Pero no funciona así. Cristo no está a la medida de nadie. Cristo no es solamente un proveedor de milagros, un solucionador de problemas. Él es un Dios que exige sumisión. Amén. Todo pasa por eso. Alabado Dios. Todo pasa por entregarle mi voluntad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ayude. A veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué, Señor, tuviste que pasar tan mal? A veces los procesos de Dios son dolorosos. Amén. Pero cuando Dios quiere dar una gran bendición, bueno, da igual el proceso. Da igual lo que sepas que vas a sufrir. Porque ¿sabes qué? Dios te sacará iluso. Estuvimos hablando de las heridas, estuvimos hablando de las cicatrices el domingo anterior. No le temas a las heridas o a la pelea, espiritualmente hablando. Teme a Dios, ese es el principio de la sabiduría. De los demás, no tengas temor a la odio. Teme de desilusionar al Rey de Reyes. Teme de no agradarle. Teme de ofenderle. Teme de no darle el valor que realmente tiene la sangre de Jesús derramada en la... Eso sí tiene que haber temor en tu vida por ello. Amén. ¿Y sabes cuándo sucede todo eso? Cuando pasamos de Él olímpicamente. Amén. Porque nos aferramos al Dios es amor. Claro que es amor. Es su esencia. Por amor hizo todo. Por amor a su Hijo hizo los cielos, la tierra, el universo. Amén. Por amor nos creó. Y por amor a nosotros entregó a su Hijo para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Pero el amor siempre va de la mano de la humildad. Tú no puedes obligar a nadie que te ame. De la misma manera que Dios no te obliga a que le ames. Pero ¿sabes qué? Él te va a seguir amando. Amén. Hasta que el tiempo del amor pase y venga el tiempo del juicio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios justo. Amén. Nos guste o no nos guste. Esta humanidad, cuando escucha la palabra rey, o escucha la palabra de solemne, soberano, amén, un rey de aquella época que hubiese entrado triunfante a una ciudad, ¿cómo hubiese entrado? ¿En un burrico? En un caballo, pedazo de caballo. Esos que le hacen los rulos y él con una capa, con un dorado, para que lo vieran. Soy el rey y este es mi corcel. Amén. Por eso hay tanta diferencia
entre el mundo y el Evangelio. ¿Por qué? Porque siempre van a exaltarse a lo sumo ellos. En cambio, si nosotros logramos algo, lo logramos porque Cristo está en nosotros. Porque Él es el motor que me mueve todas las mañanas, que impide que no me rinda, que impide que esté dispuesto a luchar una vez más. Alabado sea el Señor. Hace un tiempo vi una película de un hecho real de un hombre en la Segunda Guerra Mundial, y yo esto lo comenté. Amén. Se llama Uno Más, Señor. Déjame salvar a uno más. Fue un soldado americano que fue llevado a corte marcial. Él era enfermero, pero no quería portar armas. Que él no iba a ir a la guerra portando un arma. Que él iba a la guerra a cuidar enfermos y a sacar gente herida del campo de batalla. Se armó una, que lo hicieron una corte marcial, y Dios puso su mano y la corte marcial quedó en nada. Pero ¿saben qué? Lo tenían como un cobarde. Lo tenían, si este no se anima, no me va a defender. Porque ellos tienen esa idea de que ellos están ahí para defender al que está a su lado, pero sin armas, ¿cómo lo iba a defender? Y llevó que lo humillaron, lo destrataron los compañeros, lo destrataron sus oficiales de más rango, amén. Y en una subieron a un monte que estaban allí unos japoneses, amén. Les dieron a los pobres americanos esto, para que tengan, para que guarden, para que les alcance. Salieron todos corriendo, se tiraron para abajo, bendito Dios, aleluya, porque realmente los pudieron, bendito sea el Señor, resistir. Y este enfermero quedó ahí. Era en la noche, se sentía el gemir de los heridos. Y este muchacho empezó, uno por uno, a arrastrarlo por el campo de batalla y a tirarlos para abajo con una cuerda. Había unos guardias allí al lado del enrejado donde ellos subían, que eran como una red, amén, al lado de esa red que iba contra la montaña, y empezaron a ver que empezaba a bajar gente, y vieron que estaban vivos, que estaban heridos y estaban vivos, y se lo empezaron a llevar. Bendito Dios, aleluya. Pasó toda la noche y llegó el día, y cuando llegó el día salieron los japoneses ¿a qué? A rematar a los que estaban vivos, y él todavía estaba ahí sacando a gente. ¿Y sabes lo que él le pedía a Dios? Dame la oportunidad de salvar a uno más, a pesar de estar desarmado, a pesar de que no iba a disparar contra otro ser humano. Él quería salvar a uno más. Cuentan la historia que hasta 2 japoneses tiró para abajo, y los que estaban ahí dijeron que no habían sobrevivido. O sea, fueron, pero en su corazón se mantuvo firme. Sabía, bendito Dios, aleluya, lo que tenía que hacer. Cuando se enteraron todos lo que había hecho, había bajado más de 70 hombres. Él solito. Amén. Se querían comer la lengua. No sabían cómo mirarlo. Tenían tanta vergüenza de a esa rata inmunda que habían tratado, bendito Dios, aleluya, porque no podían comprender cómo en medio de la guerra todavía había gente que tenía misericordia por aún aquellos que fueran sus enemigos. Es fácil amar a los que queremos, a los nuestros, ¿verdad? No me cuesta tanto. Pero aquel, como el chicle, lo mascamos y lo escupimos. Ahora, pero no me lo trago, Padre, no. Ahí es cuando entra la humildad a trabajar en el corazón nuestro. ¿Sabes por qué? Porque el humilde no se revela tanto, ¿o no es así? ¿O no ves por la calle gente que es humilde y ellos siguen caminando como que no es con ellos? No se revelan. Dios puede trabajar con un corazón que no es rebelde. Dios puede manifestarse como Él quiere en un corazón que está dispuesto a descansar en Él, que no depende de esta carcasa, sino que depende del que está dentro de la carcasa. Amén. Por eso, ¿cuántos quieren que la palabra se haga vida en ellos este año? Alabado Dios. Tenemos que empezar con humildad, reconociendo. Amén. Jesucristo les dijo a sus discípulos que las peleas entre ellos, porque
Hay peleas entre hermanos, ¿vale? No piensen que no nos peleamos. Sí, los hermanos nos peleamos. Alabado Dios, aleluya. Tienen que empezar a disminuir. ¿Y sabes cuándo van a empezar a disminuir? Cuando el carácter de Cristo entre a aflorar en nuestras vidas. Cuando la humildad de Cristo entre a ponerse en el lugar del hermano. ¿Por qué es así? Bueno, porque es más débil. La Biblia me manda a orar por los débiles. Me manda a levantarlos. Si Él es tan fuerte, ayuna por Él, para que pueda romper ese yugo de esclavitud que lo tiene ahí en su debilidad. Pero es más fácil darle un palo en la cabeza que ayunar hasta mediodía, porque no puedo después de mediodía, pastor, porque me entra la mejor depresión. Da igual. Amén. Da igual. Pero Jesucristo lo hubiese hecho. Amén. Aunque sea hasta el mediodía. Hubiese tomado un tiempo de sus oraciones diarias por el corazón de mi hermano que está débil. Ay, lo que le está pasando. Amén. Esa es la realidad, hermanos. Hoy pude ponerle un título a esta palabra y dice: la humildad, sello del carácter de Cristo. Amén. Sé manso y humilde, como yo, dijo Jesús. Ponte de pie. Si permitimos que Jesús tome control, déjame decirte algo: el león rugirá en tu vida, y temblará la tierra cuando pases por ella. Porque de eso se trata. No se trata de mí, ni se trata de ti. Se trata de que Jesús haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Él busca gente que entienda que el amor es la fuerza más grande de este mundo. Más grande que los puños, más grande que las discusiones y las contiendas. Él, en una época de barbarie total, transformó la vida de miles de personas por amor. Amén. Y no lo hizo tan mal. Amén. Empezaron 12 en el primer siglo y hoy somos millones y millones y millones por todo el mundo. Alabado Dios, aleluya. Porque la palabra sigue siendo la misma. El poder de la palabra no ha cambiado, bendito Dios, aleluya. Debemos empezar nosotros a creer más en ella. Amén. A dejar la soberbia. Esto no pasa porque estoy yo aquí. Esto pasa porque Jesús quiere que pase. Ay, ¿cómo cantan? No es lo que cantemos, es que Jesús está aquí en este lugar. Él está tocando tu corazón, te está hablando a través de una alabanza, a través de una oración, a través, bendito Dios, aleluya, de la palabra. Eso es lo que Dios está haciendo. Y si no podemos entender eso, no avanzaremos. Seguiremos estancados. Seguiremos R que R en lo nuestro, bendito Dios. Pero no se trata de lo nuestro, se trata de lo de Él. Amén. En nuestras vidas. Amén. ¿Quieres que Dios haga el cambio? Porque lo tienes que querer. Tienes que pelear por ese cambio. Tienes que romper, bendito Dios, aleluya, ataduras. Que no se te puede decir nada porque todo te ofende. No se te puede enseñar, no, yo lo he aprendido así y es así. ¿Y con qué va a trabajar Jesús? El Señor no hizo de la nada los panes y los peces para alimentar a los 5,000. Les dijo a los discípulos: tráigame algo con que trabajar. Después lo otro pasó. Pero, ¿qué hay en tu vida que Dios pueda trabajar? ¿Se lo vas a dar? ¿Estás dispuesto? Porque si lo das, Él lo hace. Él lo transforma. Él lo fortalece. Él hace que nuestros ojos sean desvelados a su grandeza, a su gloria. Se nos caerá el velo. Podremos ver a la gente de la misma manera que Él las veía cuando caminaba por las calles, cuando iba entre los pueblos.
podemos sentir ese sentimiento que Dios tenía hacia la gente, de misericordia, de amor, no de lástima. Y podemos entender por qué nos perdonó. Amén. Porque hoy por hoy mucha gente todavía no sabe, ¿y por qué me perdonó a mí? Si yo no lo merezco, es que nadie lo merece. Es por gracia. No es porque te lo merezca, porque eres muy guay o lo que sea, no. Es por gracia, un favor inmerecido. Es algo que nos da vuelta en la cabeza y a veces nos explota, porque nos cuesta comprender que aún a pesar de nosotros, Cristo nos sigue amando. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle que Él comience y termine la obra que empezó el día que le dije: sí, Señor, yo creo en ti. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida y todo eso. Aleluya. Señor, sigue trabajando. Trabaja en mi carácter, Señor. Subyuga ese carácter, Señor. Te entrego esto que tengo. No es mucho. La gente también no lo considera mucho, Señor, pero es mi pobre corazón. Un corazón golpeado, lastimado, herido, maltratado. No sé si te sirve para algo, Señor, pero aquí te lo doy. No es por lo que tengas. Dios lo único que quiere es eso: ser el dueño de tu corazón. Y todo lo demás se te será añadido. Y podrás experimentar el gozo del Señor y la fortaleza aflorada en tu vida. Oh Señor, gracias. Gracias porque aún puedo sentir tu amor. Ahí puedo sentir tu misericordia día a día en mi vida, tu perdón. Oh Señor, no tires la toalla conmigo. Dame una nueva oportunidad. Estoy dispuesto a desaprender para poder aprender lo que tú tienes para mí en esta tierra. No quiero sentirme un parásito, un inútil, Señor, sabiendo el sacrificio que hiciste, oh Dios mío, por mi vida y por la de esta humanidad. No permitas que sea desagradecido, sino todo lo contrario. Ayúdame a ser un instrumento tuyo en tus manos, y realmente pasarán cosas increíbles a través de nuestras vidas por intermedio del amor y la misericordia y el poder de Jesús. No permitas que lo poquito te alcance. No digas que con esto ya está, Señor. No, lo mejor está por venir. Él quiere seguir bendiciéndote. Dice Pablo: yo me extiendo hacia adelante como viendo la meta. Yo quiero más. Todavía no he conseguido nada. Yo quiero más. Yo no sé lo que quiere tu corazón, pero una cosa sí: Dios quiere darte más. Sacude todo aquello que produce peso espiritual en tu vida, que no te deja avanzar. Paradigmas, estructuras en tu mente y en tu corazón, cosas que lo único que hacen es sombra.
Señor. Y te pido que un manto de humildad caiga sobre tu pueblo, que puedan seguir entendiendo de qué va esto. El humilde vuelve a dar la otra mejilla. El humilde hace la milla extra. El humilde, bendito Dios, ama a sus enemigos. Porque el humilde no le pone peros a la palabra. El humilde lo toma como una enseñanza que ya tarde o temprano la entenderá. Pero mientras tanto, avanza. Queremos eso en nuestra vida, Señor. Que tu humildad nos guíe. Que tu humildad, alabado Dios, aleluya, sea un sello de distinción en nuestros corazones. Gracias. Gracias, Señor. Padre, que tu misericordia sea manifestándose en nuestras vidas aún al salir de este lugar. Que tu mano de gracia nos cubra, que nos haga venir con mayores ganas, que empecemos a cubrir nuestro entorno con tu presencia, no con mi habladuría, con tu presencia. Ayúdanos a ser ejemplo de amor, de santidad. Que puedan ver que la realidad del cristiano es muy diferente a sus realidades. Y que anhelen esa realidad. Yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque sé que nos acompañarás de vuelta a nuestros hogares y nos traerás el día de mañana con más ganas de adorarte, dispuestos a derramarnos delante de tu altar. Gracias. Gracias porque aún puedo sentir ese amor inconmensurable sobre cada uno de nosotros y sobre esta humanidad, Padre. Y el pueblo de Dios dice: amén.